Lógica matemática. Una de las estructuras más importantes para comprender la vida es precisamente la lógica matemática. Vamos a tratar de analizar las proposiciones que se ofrecen como parte de la lógica matemática y que son formas de la comunicación, ¿sí? incluso entre los propios seres humanos y que incluso en la programación, etc. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Lógica matemática. Giuseppe Peano, ¿sí? En Spinetta, el 27 de agosto de 1958, que fue cuando nació. El lugar y fecha de su muerte fue Turín, 20 de abril de 1932. Fue un matemático, lógico y filósofo italiano conocido por sus contribuciones a la lógica matemática y la teoría de números. Peano publicó más de 200 libros y artículos y la mayoría en matemáticas. La mayor parte de su vida la dedicó a enseñar en Turín. Lógica. Como definición podemos decir que es la ciencia formal y una rama de la filosofía que estudia los principios de la demostración e inferencia válida. La palabra derivada del griego antiguo logic, que significa dotado de razón, intelectual, dialéctico, argumentativo, que a su vez viene de logos, de la palabra o palabra, pensamiento, ideal, argumento, razón o principio. Y esa sería la parte básica de la lógica. Sin embargo, la lógica matemática es el nombre dado por Giuseppe Peano al estudio matemático de la lógica. Giuseppe Peano, matemático y filósofo italiano conocido por sus contribuciones a la teoría de conjuntos, por ejemplo. Peano publicó más de 200 libros, artículos, la mayoría en matemáticas. La mayor parte de su vida la dedicó a enseñar en Turín, pero definió estructuras como lo siguiente. La lógica matemática es el estudio matemático de la lógica y tiene una estrecha conexión con la ciencia de la computación y con la lógica filosófica. Parte que tiene que ver con la psicología. Las leyes, ¿sí? y el nombre. Por ejemplo, el no de una proposición cualquiera que sea es igual a la proposición sencilla. O sea, la doble negación se cancela. La conmutatividad P unión Q es idéntico a Q unión P. P intersección Q es idéntico a Q intersección P. La asociatividad P unión Q, después unión R, es igual a P unión Q unión R. P intersección Q intersectado con R es P intersección con Q intersectado con R. P unión Q unión R, ¿sí? Para la distributividad, es P unión Q intersección R es igual a P unión Q intersectado con P unión R. Y P intersectado con Q unión R es igual a P intersectado con Q unión P intersectado con R. No P intersección Q es igual a no P intersección no Q. No P unión Q es igual a no P intersección Q. Y estas se conocen como leyes de Morgan. O leyes de los complementos también se conocen. Lógica matemática estudia los sistemas formales en relación con el modo en la codificación, nociones
intuitivas de objetos matemáticos como conjuntos de números, demostraciones y computación. Conjuntos es una colección de objetos considerada como un objeto en sí. Suele definirse mediante una propiedad que todos sus elementos comparten. Números es la entidad abstracta que representa una cantidad. Las demostraciones son razonamientos relacionados con la lógica válida que genera o que progresa a partir de ideas que se dan por ciertas llamadas hipótesis hasta la afirmación de que se esté planteando, o sea, hasta obtener la veracidad de la tesis formulada. La computación tiene sus limitaciones y capacidades fundamentales en las computadoras, así como en su aplicación en los sistemas computacionales. Y los axiomas es una premisa que se considera evidente y se acepta sin requerir demostración previa. Ejemplo: cualquier valor x elevado a la 0 es igual a 1, es un axioma. Se considera válido y no requiere ser demostrado. La lógica matemática suele dividirse en 4 subcampos: la teoría de modelos, teoría de la demostración, la teoría de conjuntos y la teoría de la recursión. La teoría de modelos es el estudio de las clases de estructuras matemáticas tales como grupos, cuerpos, grafos o incluso universos de teoría de conjuntos, usando herramientas de la lógica matemática. Una estructura que da sentido a las oraciones de un lenguaje formal se llama modelo para el lenguaje. La teoría de la demostración es una rama de la lógica matemática que trata a las demostraciones como objetos matemáticos, facilitando su análisis mediante técnicas matemáticas. Las demostraciones suelen presentarse como estructuras de datos inductivamente definidas que se constituyen o que se construyen de acuerdo con los axiomas y las reglas de inferencia de los sistemas lógicos. La teoría de conjuntos es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los conjuntos. Teoría de la recursión es la teoría que usa ciclos para solucionar los problemas variando algunos parámetros. Actualmente se usan indiferentemente como sinónimos las expresiones lógica simbólica o logística, lógica matemática, lógica teorética, lógica formal, teorético, que se dirige al conocimiento teórico con no a la acción de o a la práctica, sino a la teoría. Por eso es teorético. ¿Qué entendemos por lógico? El uso cotidiano del término nos da la idea de natural adecuado. También se utiliza para calificar el pensamiento en el sentido de su validez y su corrección. En este sentido, se entiende por lógico un pensamiento que es correcto, es decir, un pensamiento que garantice que el conocimiento inmediato que proporciona se ajusta a lo real. Esto lo propuso Capistreus L. en 1983. Entendamos en primera instancia lo que corresponde al pensamiento lógico, ya que de ahí
se desprende toda la estructura de la lógica matemática. Oliveros, en el 2002, señala que el pensamiento lógico es eminentemente deductivo. Incluso algunos autores lo definen como tal. Mediante este pensamiento se van infiriendo o asegurando nuevas proposiciones a partir de proposiciones conocidas, para lo cual se usan determinadas reglas establecidas o demostradas. El uso del pensamiento lógico no solo nos posibilita la demostración de muchos teoremas matemáticos, sino que permite de forma general analizar y encauzar muchas de las situaciones que se nos presentan en la vida diaria. Dentro del pensamiento lógico, la lógica se estructura y se divide en varios tipos de acuerdo al cuadro que a continuación se presenta. Una de las estructuras que tenemos que entender es la inteligencia lógica matemática, que se le define como la capacidad de razonamiento lógico. Incluye cálculos matemáticos, pensamiento numérico, pensamiento para problemas de lógica, solución de problemas, capacidad para comprender los conceptos abstractos, el razonamiento, la comprensión de las relaciones. La lógica matemática estudia las frases, las afirmaciones y el comportamiento de ambas, también conocidas como proposiciones. En el estudio del conjunto intervienen frases y expresiones. Una parte de la lógica matemática es la lógica proposicional, que tiene una aplicación directa en el derecho. Las fórmulas representan proposiciones y las conectivas lógicas son operaciones sobre dichas fórmulas capaces de formar otras fórmulas de mayor complejidad. Como otros sistemas lógicos, la lógica proporcional intenta escalar nuestra comprensión de la noción de consecuencias lógica para el rango de argumentos que analiza. Las proposiciones. Proposición es una afirmación de la cual podemos decir que es falsa o bien que es verdadera, pero no ambas cosas. Son proposiciones, por ejemplo, Tepic, ¿sí?, es la capital de Nayarit. Esa es una proposición. ¿Hay vida en Marte? Esa es otra proposición. 4 más 5 es igual a menos 8. Es otra proposición. No sabemos si es falso o verdadera, eso lo tendremos que analizar de otra manera, pero son proposiciones. Ejemplos de algunas estructuras que no son proposiciones. X más 2 es igual a 3. Si no sé el valor de X, no tengo idea de lo que me están diciendo. ¿Qué hora es? Pues esa no es una proposición, es una pregunta. ¿Sí? 20 entre 3. Sí, eso. Pero no me dice nada, no hay ninguna propuesta. 20 entre 3. Si me dijera 20 entre 3 es igual a 8. ¿Sí me explico? Y no hay propuesta. Esta afirmación es falsa. O sea, si es una afirmación, no puede ser falsa. O sea, es una paradoja lo que me están planteando. ¿Sí? Entonces, no, es ilógico. Proposiciones. De aquí en adelante denotamos a una proposición mediante una letra, como la P, la Q, la R, etcétera, normalmente en minúsculas, posiblemente con algunos subíndices. Para cada proposición hay dos posibles valores de verdad que le podemos asignar: verdadero o falso. Y si tenemos una proposición P a la cual se le asigna el valor verdadero, o bien el F a la cual se le, o bien el valor de falso, F.
Diremos también que P es verdadera o es falsa. Las proposiciones falsas son F, el valor de verdad es falso. Las proposiciones verdaderas son V, el valor de verdad es verdadero. Conectivos lógicos y tablas de verdad. Podemos formar nuevas proposiciones a partir de proposiciones dadas mediante el uso de conectivos lógicos. Algunos de ellos son unión, intersección, and, or, not, universo. NAND, no and, la negación del and. No unión, la negación de la unión. XOR, ese es OR exclusivo. Entonces, sí, entonces, implicación, sí, solo sí, doble implicación y no, negación. El significado que le damos trata de acercarse al uso común tanto como sea posible. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Entonces los conectivos lógicos se utilizan para conectar dos o más proposiciones que se deben cumplir para que se pueda generar un resultado verdadero o falso. La conectiva y o intersección se le conoce como multiplicación lógica y se utiliza para conectar dos o más proposiciones que se deben cumplir, sean las proposiciones P, José es inocente, y Q, Pedro es inocente. El ejemplo es José es inocente y Pedro es inocente. Así tenemos la tabla de verdad. Por ejemplo, José no es inocente. José sí, no es inocente. José es inocente y José es inocente. P. Pedro no es inocente. Pedro es inocente. Pedro no es inocente. Y Pedro no es inocente y Pedro es inocente. Si hacemos ese análisis podemos ver que si intersectamos, José no es inocente, es falso, ¿sí? Y Pedro no es inocente, José y Pedro son inocentes en la intersección. José no es inocente, Pedro es inocente, José y Pedro son inocentes en la intersección. Para que se pueda cumplir lo contrario, que sería el verdadero, deben de cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo. José es inocente y Pedro es inocente, por tanto José y Pedro son inocentes. Solamente son verdaderos solo para cuando se cumple las dos, la intersección de las dos. La conectiva OR se le conoce como conectiva de suma lógica y se utiliza para conectar dos o más proposiciones que pueden o no cumplirse, sean las proposiciones P, José es inocente, Q, Pedro es inocente. Ejemplo, José o Pedro es inocente. O sea, puede ser uno o el otro, o los dos, pero uno de los dos tiene que cumplirse. Si nos vamos al análisis, como aquí José es inocente y Pedro es inocente, son falsos, quiere decir que todo esto es falso. Pero si tuviéramos una sola verdadera en cualquiera de los dos, sería verdadera. Cualquiera. José o Pedro son inocentes, José o Pedro son inocentes, José o Pedro son inocentes. Ok. La conectiva NAND
se le conoce como la negación del and, lógica. Se utiliza para negar la conexión de dos proposiciones que deben cumplirse. Sean las proposiciones P, José es inocente, Q, Pedro es inocente. Entonces, José es inocente y Pedro es inocente. Vamos a encontrar que todas van a ser verdaderas, excepto la última proposición, que sería falsa, en donde José y Pedro son inocentes. La conectiva XOR se le conoce como OR exclusiva o lógica, en donde si José es inocente y Pedro es inocente, o donde José es inocente es falso y Pedro es inocente es falso, esas dos condiciones se excluyen, no cumplen la condición. Las únicas que cumplen la condición es cuando uno de los dos es verdadero pero el otro es falso. Esto es, de estas tenemos falso y falso, se hace falso, verdadero y verdadero se hace falso, pero verdadero y falso se hace verdadero, y verdadero y falso se hace verdadero. O sea, si una de las dos no se cumple, entonces esta es verdadera, pero si se cumplen las dos o no se cumple ninguna, es falso. La implicación se le conoce como condición lógica. El condicional material es un operador que opera sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad falso solo cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, y verdadero en cualquier otro caso, sean que las proposiciones P es igual a José, José es inocente, y Q, Pedro es inocente. Por ejemplo, José es verdadero, José es inocente es verdadero, implica que Pedro es verdadero, esa es una implicación. Pero si Pedro es falso, implica que José, ¿sí?, puede ser verdadero o puede ser falso, entonces la conectividad implica que es falso. Así tenemos entonces en la tabla de implicación que si F implica, ¿sí?, que si P implica a Q, donde F es falso y F es falso, se hace verdadero. O si F implica a V, en donde José es inocente y P de Pedro es inocente, es verdadero, entonces ahí toca se hace verdadera, mientras que cuando tenemos que B, o sea José es inocente, implica a F, se hace falsa. Solamente la implicación de F de P hacia Q van a ser verdaderas. Las tres implicaciones de P en Q son verdaderas. La implicación de F en Q es falsa. O sea, de P en Q es falsa. La doble implicación sí, solo sí, se conoce como condicional o bicondicional lógica o condicional lógica doble. El bicondicional o doble implicación es un operador que funciona sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando ambas proposiciones tienen el valor de verdad, y falso cuando sus valores de verdad difieren. Sean las proposiciones otra vez P, ¿sí? Aquí es el P, el coche enciende, Q tiene gasolina, el tanque. Ejemplo, implica que el coche enciende e implica que tiene gasolina el tanque. De hecho, para que pueda encender el coche tiene que tener gasolina el tanque, si no, no enciende. La tabla de verdad de doble implicación nos implica que si P es falsa, o sea, José no es inocente, bueno, el Q, el Pedro no es inocente, entonces esas dos, como las dos son falsas, se hace verdadera. También cuando los dos son verdaderos se hace verdadero, pero cuando una de las dos es falsa, los dos se hacen falsos.
Entonces, conectiva not se le conoce como la negación. Se utiliza para proposiciones que deben negarse por separado, sean las proposiciones P, José es inocente, y Q, Pedro es inocente. Entonces, si José es inocente, entonces not es José no es inocente. Pedro es inocente, entonces not es Pedro no es inocente. O sea, la negación directa. Esto quiere decir que si tengo a P, la negación, si P es falsa, la negación va a ser verdadera. Si P es verdadera, la negación va a ser falsa. Lo mismo en Q. Si Q es falsa, la negación es verdadera, ¿sí? Y si Q es verdadera, la negación es falsa. La isla de los caballerosos y de los bribones. Es una isla en la que hay solo dos tipos de individuos. Los o las caballeros que siempre dicen la verdad y los o las bribones que siempre mienten. El reportero McGregor ha ido a visitar la isla para interrogar a sus habitantes. McGregor tocó una puerta. El marido salió y preguntó qué deseaba. Estoy realizando un reportaje sobre los habitantes de la isla, replicó el reportero McGregor. Necesito información sobre usted y su esposa. ¿Podría decirme cuál de ustedes es, si acaso, un caballeroso y cuál es un bribón, ya sea él o su esposa? Y él contestó, los dos somos bribones. ¿De cuál tipo es el marido y cuál es la esposa? El marido es un bribón y la esposa es la que siempre dice la verdad. ¿Por qué? Porque dijo que en la isla estaban los dos y siempre uno era bribón y el otro era caballeroso, y que siempre el bribón decía mentiras y el caballeroso decía verdad. Y cuando él dice los dos somos bribones, está mintiendo. Entonces él es un bribón, el esposo es un bribón. McGregor fue a la casa siguiente y le preguntó al marido, ¿son bribones los dos? Al menos uno de los dos lo es. ¿De cuál tipo es cada uno? El marido es el caballeroso, el que dice la verdad, y la esposa de esa segunda casa es la bribona. ¿Por qué? Porque siempre miente. Ya que el marido, cuando le preguntaron que si los dos eran bribones, dice, al menos uno de los dos lo es. Él dijo la verdad. Sí. La siguiente casa visitada por McGregor resultó aún más intrigante. Ahí le preguntó al marido, ¿puede decirme algo acerca de usted y su esposa? Sí, yo soy caballeroso, entonces también lo es mi esposa. ¿Sí? ¿De cuál tipo es el marido y cuál es la esposa? El marido es el bribón y la esposa es caballerosa. Tautologías y contradicciones. Sea T una tautología, o sea, T una proposición que se forma con las n letras proporcionales P1, P2, Pn, etc. Usando los conectivos ya definidos, llamamos contradicción a una proposición C cuya negación, ¿sí?, es una tautología. Decimos que T es una tautología si T es verdadera para todas las asignaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones que la forman. Evidentemente, una contradicción es una proposición falsa para todas las asignaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones que la forman.
Así tenemos entonces que una tautología, si tenemos P y Q falso y falso, P unión Q es falso, P intersección Q es falso, pero no P intersección Q es verdadero, porque este era falso. P unión Q, falso es falso. Unión, no P unión Q, no P unión Q es verdadero. Y por haber una sola verdadera, se hace verdadero. Es una tautología. Entonces, aunque todo sea falso, por una negación existente, se hace verdadero. Si tenemos alguna verdadera, obviamente se hace verdadero. Por tanto, la tautología es cuando todas las posibles soluciones son verdaderas. Si tenemos la misma. Ok, contradicción. Contradicción es cuando, a pesar de que haya verdaderas, soluciones verdaderas, ¿sí?, al final todas las soluciones son falsas. Y eso se llama contradicción. Al final todos los resultados de las proposiciones son falsas. Eso es contradicción. Entonces, cuando todos los resultados son verdaderos, es una tautología. Cuando todos los resultados son falsos, es una contradicción. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.